Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en Escuela Peruana de Derecho Constitucional. En esta edición tenemos una particularidad, siendo 1 de junio, no obstante, el día de ayer, 31 de mayo, el gobierno nos sorprendió con una serie de normas legales de suma relevancia. Dentro de estas queremos rescatar para este 1 de junio que estamos haciendo esta edición, el reglamento de la ley 30.012. Vamos a comenzar partiendo de una singularidad. Las normas jurídicas, principalmente las leyes, en muchos casos, de acuerdo a sus disposiciones finales, requieren un reglamento para poderse aplicar plenamente. Esta ley 30.012 fue publicada en abril del 2013. No obstante, su reglamento ha sido publicado el 31 de mayo del 2017, es decir, 4 años y un mes aproximadamente ha tomado publicarse el reglamento, a pesar que la ley decía que el reglamento sería publicado en un plazo no mayor de 30 días. Allí una llamada de atención para las entidades respectivas, porque es excesivo el tiempo que demoran en reglamentar una norma, más aún cuando se ha previsto un plazo de semanas a meses y ellos lo terminan sacando en años. Es llamativo este reglamento y la ley en sí, porque establece una particularidad de una situación que podemos vivir cualquiera de nosotros los ciudadanos. La ley 30.012, plenamente publicada en el peruano, como hemos señalado, se titula Ley que establece o concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentren con enfermedad en estado grave o terminal o hayan sufrido accidente grave. La ley del año 2013 establecía que las personas tenían derecho, trabajadores específicamente del sector público-privado, al margen de su régimen, a contar con 7 días de licencia si un familiar directo atravesaba un accidente grave o padecía de una enfermedad terminal o una enfermedad grave. No obstante, el reglamento por fin nos aclara qué debemos entender por familiar directo, qué debemos entender por enfermedad terminal, qué debemos asumir por enfermedad grave y también por accidente, para que de esta manera los empleadores del sector público o privado sepan bien en qué casos proceden estas licencias. Y también señalan cuáles son las fechas límites o condiciones adicionales que deben tenerse presente. Al respecto, podemos establecer o plantear que esta licencia figura un plazo de disfrute de la remuneración a pesar de no prestar labores. Esa es la particularidad de una licencia. Licencia por maternidad, licencia por paternidad. El empleador te paga a pesar que no le presta servicios. Esta licencia también es lo mismo. 7 días puede el trabajador del sector público o privado gozar de esta licencia sin necesidad de laborar. El empleador está obligado a cancelarle esos días de remuneración como si hubiera trabajado. Estos 7 días, no obstante, ante la situación de adversidad que vive el trabajador, pueden prorrogarse, pero allí ya tendría que tomarse el tiempo de las vacaciones, es lo que nos dice la ley y su reglamento. Y si por singulares situaciones aún requiriera más tiempo, el trabajador podrá gozar de más días, pero deberá compensar esos días con labores extraordinarias. Ahora, ¿a qué se refiere familiar directo? El reglamento precisa que hace referencia a los hijos, al margen de la edad. También están los padres
y, por supuesto, el cónyuge o conviviente. Esto quiere decir que un trabajador que ve cómo tal vez sus hijos por una desgracia sufren un accidente es merecedor de esta licencia. O también una persona que tiene a un papá o una mamá con una enfermedad terminal también tiene el derecho a esta licencia. Y ni qué decir de su pareja. ¿Cuándo se habla de enfermedad terminal? Porque esta licencia se ha pensado en 3 casos: la enfermedad grave, la enfermedad terminal y el accidente. La enfermedad terminal, la enfermedad grave y el accidente obligan a que se acredite por un certificado médico. Y allí el profesional de la salud tiene que establecer de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Básicamente implica una hospitalización de la víctima o el paciente. La enfermedad terminal es la que surge de una enfermedad progresiva y avanzada que no tiene cura. Si tenemos a una persona en esas condiciones y está en la relación de familiar directo, el trabajador o trabajadora puede gozar de este derecho de licencia. Y más aún también señala cuándo se le pueda declarar tal vez un tiempo de vida no mayor a 6 meses. El enfermo grave es aquel cuya vida corre riesgo y es hospitalizado para hacerle frente a ello. O sea, hay una cuestión mortal de por medio. Y para ello el médico tiene que establecer en el certificado, bueno, este paciente sí está bajo una enfermedad grave. Y finalmente, ¿a qué se refiere el accidente grave? Una condición fortuita, un accidente es así, no es algo esperado, algo que ocurre sin que hubiéramos tomado previsiones y que también compromete seriamente la vida de la persona. A eso se le llama accidente grave. Entonces podemos asumir, si tenemos un familiar que le sacan el apéndice, no figura dentro tal vez de una enfermedad. Por ahí podría ser un accidente grave, aunque es algo fortuito. Por último, podríamos hablar ante una peritonitis, algo que se descontroló, ya podría ser. Pero en el caso tal vez de alguien a quien van a extraerle por una cirugía menor otro apéndice que no sea útil para el cuerpo, o quizás que tuvo una fisura, un corte en el dedo y va a emergencias del hospital, pero no es un accidente grave. Entonces hay que tener muchas precauciones cuando podemos invocar esta licencia. Otro aspecto muy importante está en el procedimiento y hay un avance muy singular. Tiene el trabajador 48 horas desde que ocurre la enfermedad o el accidente para notificarle a su empleador que hará uso de la licencia, sea por una comunicación escrita o sea por una comunicación vía correo electrónico, lo dice expresamente el reglamento. También nos señala que el empleador debe darle el uso o el goce de esta licencia sin mayor complicación, pero siempre y cuando presente la documentación sustentatoria. Ojo que expresamente lo dice el reglamento, durante el tiempo de la licencia, el trabajador tiene que dedicarse a apoyar a su familiar. Porque si yo de repente tengo a otros familiares que se están haciendo cargo de una mamá o un papá o un hijo que esté en estado grave y a uno lo detectan, qué sé yo, ¿no? Yendo a renovar su licencia de conducir o por allí que ha ido a una reunión social, a pesar que está gozando de la licencia, podría ser sujeto de imputación de una falta grave y como tal podrían acarrearse consecuencias como la destitución o el despido y en ese sentido hay que tomar muchas precauciones porque lo que procura esta ley, muy humana por cierto, y en eso felicitamos al gobierno, esta gestión ha sacado adelante el reglamento, que no lo hizo la gestión anterior, de darle cierta tranquilidad o respiro a quien atraviesa un momento difícil. Y aunque los empleadores tienen políticas internas para apoyar esto, es siempre relevante que se ponga al menos unos parámetros. Si los empleadores, como lo dice la norma, por convenio colectivo o por ya costumbre de forma unilateral en los reglamentos internos de trabajo, dan más beneficios, si de repente sufre un accidente grave, la familia del trabajador tiene derecho a un mes de descanso, bueno, eso va a predominar, dice la ley. Pero si no está nada escrito, tiene que aplicarse esta disposición. Finalmente, queremos compartir algunas inquietudes que por allí pueden surgir. La primera, ¿es acumulable estas licencias en caso que tenga a varios familiares directos en una situación comprometedora? Un accidente viniendo de viaje
y los hijos y la esposa son víctimas casi mortales de lo ocurrido. Esperemos no suceda, pero han habido casos que reportan ello. El marido, que queda de todas maneras un poco sano, tal vez sale ileso, puede gozar de más de 7 días porque son, póngase usted, 3 familiares de accidente grave. Otra situación también que nos podemos preguntar: ¿hay límites para este beneficio? Supóngase que primero fue la mamá una enfermedad terminal y le dieron sus 7 días, pero después de 2 años ahora lo pasa el papá. ¿Le pueden dar los 7 días ahora nuevamente? La ley no dice si este beneficio es por única vez por trabajador al margen del familiar. Y de allí podíamos pensar de que este beneficio, aunque nadie quiere pasar una situación tan penosa, podría aplicarse cada vez que sea necesario, los 7 días de licencia, al margen de cuántos familiares atraviesen esa situación en calidad de directos. Y otro punto que sí algunas personas han estado, desde que surgió la ley hace 4 años, planteándose es: ¿qué pasa con las familias modernas, por ejemplo, o familias atípicas? Dígase, por ejemplo, una situación en donde el nieto vive con la abuelita, lo crió la abuelita y con ella ha pasado toda su vida y ahora ella atraviesa una enfermedad. La ley dice padres, no dice abuelos, tampoco dice ascendientes, pero no sería muy justo tal vez que una empresa no diera, o el Estado como empleador no le diera la licencia ante esta situación. Alguien puede decir: no, pero un empleador sería muy inhumano para no hacer esto. Sí, pero puede ser que ocurra algún empleador que le diga: no, usted tiene que venir si no lo sancionamos. Sí, hemos tenido denuncias de que algunas empresas han despedido bomberos que han ido a atender una emergencia por irse del centro de trabajo para cumplir con su deber de bombero. No es menos descabellado pensar que esto ocurra. Y así van a surgir tal vez otras dudas, y es importante que el Ministerio de Trabajo y también, ¿por qué no?, los jueces, si se presentase alguna situación o alguna demanda sobre el beneficio de esta licencia, puedan hacer públicos sus criterios para asegurar de que una norma tan humana y tan valorada cumpla sus objetivos, y confiemos también que los trabajadores no se aprovechen de esta condición, pues la norma apela mucho a la buena fe. ¿Qué tal si al final fue hospitalizado tu pariente, pero determina el médico que no fue grave? Bueno, si hubo hospitalización, la norma dice que tienes el beneficio de la duda, que el empleador no te va a poder despedir ni te va a poder descontar, pero tienes la obligación de recuperar los días. Pero está la buena fe, está la presunción. Así que muy importante difundir este reglamento y la ley, por supuesto, para que cualquier trabajador del sector público o privado se beneficie adecuadamente del mismo y lo usemos con la discrecionalidad, pero por supuesto también con la responsabilidad que genera. Eso es todo, hasta una próxima ocasión.